Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo, hablaremos un fichajazo bomba para el Madrid. Una recomendación de Toni Kroos. Pero antes, tenemos otros temas que también son muy importantes para nuestro amado club. Vamos al primero. El Arsenal ha comenzado a mover sus fichas de cara al próximo mercado y uno de los nombres que más ha captado la atención en Londres es el de Rodrigo Goes. Aunque por ahora no ha habido negociaciones formales, el club inglés sigue de cerca los pasos del brasileño y ya ha establecido contactos preliminares para conocer su situación. La idea de Mikel Arteta es sumar un atacante desequilibrante por la banda izquierda que complemente a Bukayo Saka por derecha y a Kai Havertz en el centro del ataque. La intención de los Gunners es clara: potenciar su frente ofensivo con un jugador que pueda marcar diferencias desde el primer día. Rodrigo, con experiencia en grandes escenarios y con capacidad tanto para asistir como para definir, encaja perfectamente en el perfil que busca el técnico español. Esta temporada ha demostrado regularidad, participando en más de 20 goles en todas las competiciones, una cifra que confirma su crecimiento en el Real Madrid. Pero ahora, desde el corazón del madridismo más profundo, no puedo callar ante esta posibilidad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras se empieza a considerar como factible la salida de un jugador como Rodrigo. ¿En serio? ¿Estamos hablando de vender a uno de los jugadores más determinantes de nuestra plantilla? ¿En qué momento empezamos a tratar a nuestros héroes como simples activos financieros? Esto, como madridista, no solo me desconcierta, me duele. Rodrigo no ha sido fichado para ser vendido. No ha llegado al Real Madrid como un experimento o un fichaje de transición. Fue traído como una apuesta estratégica, un diamante brasileño que rápidamente demostró que tenía lo necesario para triunfar en el club más exigente del mundo. Su crecimiento ha sido constante. Desde sus primeros goles en Champions hasta aquellas noches inolvidables en el Bernabéu donde su nombre se coreaba con fuerza, Rodrigo se ha ganado el respeto y el cariño del madridismo con trabajo, humildad y determinación. ¿De verdad alguien puede pensar en desprenderse de un jugador así? El argumento de que su salida permitiría liberar masa salarial y abrir espacio para otras incorporaciones, como Dean Huijsen o Álvaro Carreras, no me convence en lo absoluto. Primero, porque ninguna de estas promesas, con todo respeto, ha demostrado aún estar a la altura de lo que representa portar esta camiseta. Segundo, porque no puedes reemplazar la experiencia, la sangre fría y el carácter competitivo de Rodrigo con fichajes que aún están por probarse. Y tercero, porque deshacerse de uno de tus activos más valiosos en lo deportivo, solo por cuadrar cuentas, es una estrategia que puede salir muy cara, en todos los sentidos. El Real Madrid no puede caer en la trampa del cortoplacismo. El fútbol moderno está lleno de clubes que venden rápido, que renuevan su plantilla cada año sin construir una base sólida, sin mirar a largo plazo. Pero nosotros no somos un club más. Nosotros somos el Real Madrid. Aquí se ganan Champions, se escriben leyendas y se forja historia. Y esa historia no se construye vendiendo a jugadores que han sido protagonistas en nuestras gestas más recientes. ¿Ya nos olvidamos de sus goles frente al Manchester City? ¿De sus apariciones milagrosas cuando el equipo más lo necesitaba? Rodrigo es más que estadísticas. Es ese tipo de jugador que aparece en el momento justo, cuando todo parece perdido. Tiene el don del oportunismo bien entendido, el instinto del gol, la capacidad de cambiar un partido en segundos. Es un jugador que entiende qué significa este escudo. Y eso no se compra ni se entrena. Se siente. Y Rodrigo lo siente. Además, no nos engañemos. Si el Arsenal lo quiere, es porque sabe perfectamente el valor que tiene. En Londres no son ingenuos. Quieren construir un equipo campeón alrededor de jugadores como él. Jugadores con talento, con experiencia en grandes escenarios, con hambre de títulos. No es casualidad que hayan puesto sus ojos en Rodrigo. Y es justamente por eso que nosotros deberíamos cerrar filas y blindarlo. Porque si otro club quiere construir su éxito con uno de nuestros pilares, lo lógico es que nosotros lo mantengamos como lo que es: una pieza insustituible. Desde lo económico, incluso, la venta de Rodrigo tampoco tiene lógica. ¿100 millones?
¿Ese es el precio de un jugador que ha sido decisivo en fases finales de Champions? ¿De un futbolista con apenas 23 años y una proyección que apunta a lo más alto? Con los números que hoy se manejan en el mercado, cualquier extremo con algo de regularidad ya se cotiza por encima de esa cifra. Pero Rodrigo no es cualquier extremo. Es un jugador contrastado, con peso específico en el mejor club del mundo. Y lo mejor es que aún no ha tocado techo. ¿Quién nos garantiza que dentro de 2 o 3 años no valdrá el doble? No, madridistas. No debemos permitir esta operación. Este no es un debate que se deba dejar exclusivamente en manos de los despachos. Este es un tema que nos compete a todos los que sentimos estos colores. Por eso, desde aquí lanzo una pregunta directa a la afición. ¿Ustedes venderían a Rodrigo? ¿Creen que su salida sería positiva para el club? ¿O están como yo, convencidos de que desprendernos de él sería una equivocación de proporciones históricas? La respuesta, al menos entre los madridistas con memoria y sentido común, debería ser unánime. Rodrigo no se vende. Se cuida, se protege, se valora. Porque su perfil no abunda, y porque jugadores con ese compromiso y ese talento no aparecen todos los días. Florentino Pérez, que ha sido arquitecto de grandes plantillas y constructor de muchas de nuestras épocas doradas, debería tenerlo claro. Y Carlo Ancelotti, que siempre ha sabido gestionar vestuarios con sabiduría, también debe entender que hay futbolistas que son intocables no por capricho, sino porque han demostrado ser indispensables. Rodrigo ha sido ese jugador. Y si aún queda alguna duda, solo hay que revisar los últimos años de competición. Partidos claves, goles en momentos límite, asistencias decisivas, personalidad en los escenarios más exigentes. ¿Cómo puedes prescindir de alguien así? Que el Arsenal insista, que vengan con ofertas, que tanteen al entorno. Es parte del juego. Pero nosotros no podemos ser débiles. No podemos regalar talento. No podemos actuar con mentalidad de club vendedor. Porque somos el Real Madrid, y aquí no se vende futuro. Rodrigo debe quedarse. Porque lo ha ganado. Porque aún tiene mucho que dar. Porque su historia con el Real Madrid está lejos de terminar. Y porque su partida sería una herida innecesaria, un error que el tiempo seguramente no perdonaría. Desde mi posición como madridista, alzo la voz por Rodrigo. Y pido a todos los que sienten estos colores que hagan lo mismo. No podemos quedarnos callados ante una operación que claramente va en contra del espíritu del club. No podemos mirar hacia otro lado mientras se juega con la posibilidad de perder a uno de nuestros mejores hombres. Rodrigo Goes no está en venta. Y si el Arsenal quiere un jugador como él, que mire a otro lado. Porque en el Real Madrid, los jugadores que lo dan todo no se venden. Se convierten en leyendas. La segunda noticia es sobre una decisión muy importante para nuestro club. El Real Madrid ya ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de uno de los jugadores más representativos y longevos del vestuario. Lucas Vázquez no continuará en el club la próxima temporada. Su contrato expira el próximo 30 de junio, y salvo un giro absolutamente inesperado, no se renovará. Se trata de una determinación tomada de forma conjunta y respetuosa, que ha contado con el visto bueno de todas las partes implicadas, incluido Xabi Alonso, quien será el próximo entrenador del conjunto blanco y que ya ha empezado a participar en decisiones importantes de planificación deportiva. Lucas se marchará como llegó, con discreción, con humildad, pero con un legado que va más allá de los números. Será el adiós de uno de esos jugadores que, sin acaparar titulares ni buscar los focos, construyó una carrera admirable defendiendo el escudo con orgullo, valentía y profesionalismo. El gallego se despedirá del club de su vida en silencio, pero con el respeto inquebrantable de una afición que, pese a las críticas puntuales que todo jugador recibe en el Madrid, sabe perfectamente lo que representa su figura. Su futuro, según informaciones cercanas al club, estaría en el fútbol italiano, donde varios equipos han mostrado interés por hacerse con sus servicios. El perfil de Lucas encaja a la perfección en la Serie A, jugador táctico, versátil, trabajador, competitivo, y con la experiencia necesaria para liderar desde el vestuario y rendir en partidos exigentes. A sus 32 años, el jugador busca cerrar su carrera en un entorno donde pueda sentirse importante,
tener continuidad, y disfrutar del fútbol sin la constante presión mediática que supone vestir la camiseta del Real Madrid. Desde la zona noble del Santiago Bernabéu ya se está trabajando en su relevo, aunque Florentino Pérez ha dejado claro que la decisión final sobre su sustituto no se tomará hasta que Xabi Alonso esté oficialmente al mando. El presidente blanco considera que el nuevo técnico debe tener voz y voto en la configuración de la plantilla desde el primer día, y que será él quien determine si se opta por un jugador con características similares o por un perfil más ofensivo. Hay varias opciones en la lista, algunas ya exploradas en años anteriores, pero aún no hay un elegido. Lo cierto es que Lucas Vázquez deja atrás una trayectoria intachable en el Real Madrid. Formado en la cantera del club, pasó por todas las categorías del fútbol base antes de ser cedido al Español en la temporada 2014 a 2015. Su gran rendimiento en Cornellá convenció a Rafa Benítez, y al verano siguiente regresó a Chamartín con la promesa de competir por un lugar en el primer equipo. Y vaya si lo hizo. Desde entonces, ha sido un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas de la historia moderna del club, acumulando títulos, momentos memorables y una carrera marcada por el sacrificio. En total, Lucas ha disputado más de 320 partidos oficiales con el primer equipo blanco, marcando más de 30 goles y repartiendo una cantidad importante de asistencias. Pero sus números no explican su impacto real. Jugó como extremo, como carrilero, como lateral derecho, e incluso como centrocampista cuando fue necesario. Cada vez que el entrenador de turno necesitó una solución de emergencia, Lucas apareció sin quejarse, sin pedir nada a cambio, con una sonrisa en el rostro y una actitud ejemplar. Fue titular en momentos clave, como en las eliminatorias europeas de 2017, en partidos decisivos de Liga, en finales de Supercopa, o en situaciones donde la presión era máxima y el margen de error mínimo. Su penalti en la final de Champions League de 2016, ante el Atlético de Madrid, es una muestra de su carácter. Pidió el primero, lo ejecutó con autoridad y dio el primer paso en una tanda que culminó con la gloria continental. En tiempos donde muchos futbolistas priorizan los focos y la fama, Lucas fue contracultura. Un obrero del fútbol moderno. No exigió protagonismo, no generó polémicas, no filtró malestar a la prensa ni exigió minutos por decreto. Simplemente trabajó. Cada entrenamiento, cada partido, cada convocatoria. Su humildad, su sacrificio y su compromiso lo convirtieron en un ejemplo dentro del vestuario y en una figura muy valorada por los entrenadores y por sus compañeros. Su relación con la afición fue siempre especial. Aunque algunos sectores criticaron sus límites técnicos o su rol en el equipo, la mayoría del madridismo supo entender que Lucas ofrecía lo que no todos están dispuestos a dar: el alma. Cuando muchos se escondían, él daba un paso al frente. Cuando el partido requería intensidad, él aceleraba. Cuando se necesitaba liderazgo silencioso, ahí estaba Lucas. Su madridismo no era impostado. Era real, auténtico y contagioso. En un club como el Real Madrid, que siempre exige lo mejor y donde la competencia es feroz, mantenerse durante tantos años y seguir contando con minutos es algo al alcance de pocos. Lucas sobrevivió a entrenadores, fichajes millonarios y generaciones de talentos emergentes. ¿Por qué? Porque cumplía. Porque era útil. Porque todos sabían que, cuando jugaba, el equipo tenía un plus de intensidad, de orden y de compromiso. Ahora, con la llegada de un nuevo ciclo, es momento de cerrar su etapa. Y desde aquí, como madridista, solo puedo decir que es una salida lógica y positiva para ambas partes. El club necesita renovarse, dar paso a jugadores más jóvenes, y liberar fichas para futuras incorporaciones. Lucas, por su parte, merece jugar con regularidad, sin tener que pelear por minutos contra jugadores como Carvajal, Valverde o incluso Rodrigo en roles similares. En Italia tendrá esa oportunidad, y estamos seguros de que brillará como lo hizo aquí. Es natural que duela un poco ver partir a alguien que ha sido tan leal, pero el fútbol no se detiene. Y el Real Madrid tampoco. El legado de Lucas Vázquez permanecerá. Su recuerdo quedará grabado en las memorias de los madridistas que valoramos más allá del golazo o del regate vistoso. Valoramos la actitud, el respeto por el escudo, la entrega sin condiciones. Por todo lo que diste. Gracias, Lucas.
por correr hasta el final, por centrar con precisión, por cubrir la espalda del lateral cuando nadie más lo hacía, por aceptar sin rechistar cuando tocaba ir al banquillo, por abrazar a los jóvenes, por celebrar los goles de otros como si fueran tuyos, por entender siempre qué significa vestir esta camiseta, por representarnos a todos. Ahora, la pregunta queda abierta al madridismo. ¿Qué opináis vosotros, merengues? ¿Es este el momento adecuado para que Lucas se despida del club? ¿O creéis que aún podría tener un papel en la plantilla de Xabi Alonso? Sea cual sea la respuesta, todos debemos coincidir en algo. Se va uno de los nuestros, y eso merece el mayor de los respetos. Hasta siempre, Lucas Vázquez. El Bernabéu siempre tendrá sus puertas abiertas para ti. Porque los jugadores van y vienen, pero los que luchan por este escudo como tú, nunca se olvidan. La tercera noticia es sobre un posible fichajazo para el Madrid. El Real Madrid, una vez más, se mueve con astucia en el mercado de fichajes, demostrando que su grandeza no solo se forja en los títulos, sino también en su capacidad de anticiparse a las oportunidades. En esta ocasión, el nombre que ha capturado la atención de los despachos de Valdebebas es Ronald Araujo. El central uruguayo, considerado durante años como una de las piezas clave del sistema defensivo del Barcelona, atraviesa un momento de incertidumbre tras una serie de actuaciones cuestionables, siendo la más reciente y significativa la vivida frente al Inter de Milán en la Champions League. Un partido que marcó un antes y un después, no solo en el ánimo del vestuario culé, sino también en la percepción que la directiva tiene del futbolista. Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, ha sabido interpretar a la perfección este cambio de escenario. Y no ha tardado en posicionarse. En su habitual estilo reservado pero decidido, el máximo mandatario del club más poderoso del planeta fútbol ha comenzado a estudiar con seriedad la posibilidad de incorporar al defensor charrúa a la plantilla merengue. No se trata de una idea alocada ni de una operación provocadora sin fundamentos. Se trata de una apuesta meditada, basada en argumentos técnicos, deportivos y estratégicos que colocan al Real Madrid en una posición privilegiada para ejecutar uno de los golpes más inesperados del próximo mercado. El Barcelona, ante la presión mediática y el descontento interno tras su nueva debacle europea, ha optado por rebajar su exigencia económica por Araujo. Lo que hasta hace pocos meses era considerado innegociable, hoy se mueve en cifras cercanas a los 50 millones de euros. Y aunque otras entidades del continente como la Juventus, el Bayern de Múnich y el Manchester United también han comenzado a mostrar interés en el zaguero, lo cierto es que ninguno de estos proyectos tiene el atractivo global, el poder económico ni el impacto institucional que representa el escudo del Real Madrid. Desde el punto de vista meramente deportivo, la llegada de Ronald Araujo supondría una incorporación de primer nivel para la zaga blanca. Su perfil combina solidez física, agresividad bien canalizada, velocidad en el retroceso y una notable capacidad de anticipación. Además, posee liderazgo natural, algo que no se entrena, que se tiene o no se tiene, y que él ha demostrado incluso en los momentos más oscuros de su equipo actual. Pero más allá de lo que puede ofrecer en el césped, el fichaje del uruguayo sería también un movimiento estratégico de los que hacen historia. Un golpe de efecto en el tablero del fútbol español y europeo. Florentino Pérez, conocido por su capacidad para convertir oportunidades en hazañas institucionales, ve en Araujo no solo a un defensor de garantías, sino a una pieza capaz de marcar una era. Porque más allá de su rendimiento individual, su llegada enviaría un mensaje rotundo. El Real Madrid está más vivo que nunca en el mercado, atento a cada debilidad del rival, dispuesto a fortalecer sus filas al mismo tiempo que debilita a sus competidores. Una operación de este calibre no se da todos los días. Y por eso, en la planta noble del Santiago Bernabéu, cada paso se está midiendo con precisión quirúrgica. Las informaciones que llegan desde el entorno del jugador indican que, aunque públicamente mantiene un perfil bajo, Araujo no descarta una salida si se le presenta un proyecto que le permita crecer futbolísticamente y competir por todos los títulos. Y si hay un club que cumple con esas condiciones, ese es el Real Madrid. El defensor ha experimentado en carne propia la presión de los grandes escenarios, la exigencia constante de la élite, y por tanto, está más que preparado para afrontar el reto que representa vestir de blanco en el estadio más emblemático del mundo.
El contexto actual juega a favor del conjunto merengue. La necesidad económica del Barcelona ha obligado a su directiva a considerar seriamente la venta de jugadores con alto valor de mercado. En ese marco, Araujo se perfila como uno de los activos más interesantes. Su salida no solo generaría ingresos inmediatos, sino que también permitiría al club catalán liberar masa salarial y ejecutar otros movimientos. En Valdebebas, esta lectura se tiene clara. Y si bien hay respeto institucional, también hay una convicción inquebrantable. En el fútbol moderno no se gana solo con talento, se gana con visión, con decisiones valientes y con operaciones de alto impacto. No es la primera vez que el Real Madrid mira con atención hacia jugadores del eterno rival. A lo largo de su historia, la entidad blanca ha sabido detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La grandeza de este club reside, entre otras cosas, en su capacidad para atraer a los mejores, sin importar el escudo que hayan defendido anteriormente. Porque cuando un futbolista se pone la camiseta blanca, entiende de inmediato que está ante una oportunidad única. Formar parte de una leyenda viva, de un club que no conoce la palabra límite, que siempre va por más, que jamás se conforma. El caso Araujo, si termina concretándose, puede convertirse en una de esas historias que definen una época. No se trata simplemente de una transferencia más, sino de un movimiento que puede alterar el equilibrio de poder en el fútbol español. El Real Madrid, lejos de relajarse, demuestra una vez más que siempre está dispuesto a mejorar, a evolucionar, a dar pasos hacia adelante mientras otros miran al pasado. Y Florentino Pérez, artífice de tantas páginas doradas del club, parece decidido a escribir una más con la firma del central uruguayo. Queda por ver cómo evolucionan las negociaciones. Porque aunque el interés es real y la predisposición del jugador podría ser favorable, el contexto político y emocional de un traspaso entre los dos grandes colosos del fútbol ibérico no es menor. No obstante, en los últimos años, el Real Madrid ha demostrado que no se deja intimidar por lo simbólico si lo deportivo justifica el paso. El club actúa con serenidad, pero también con ambición. Y si considera que Araujo es el hombre indicado para reforzar la defensa, hará todo lo que esté en su mano para traerlo al Santiago Bernabéu. La afición blanca, mientras tanto, ya empieza a debatir. Y aquí abrimos una pregunta sincera, directa, a todos los madridistas del mundo. ¿Qué les parecería ver a Ronald Araujo con el escudo del Real Madrid en el pecho? ¿Creen que sería un fichaje acertado, un refuerzo que fortalecería nuestra defensa y aportaría carácter al equipo? ¿O consideran que el club debería enfocar sus esfuerzos en otros perfiles? Desde esta perspectiva madridista, no hay dudas. Sería un acierto total. Araujo tiene todo lo que representa el ADN competitivo del Real Madrid. Físico, mentalidad, entrega, ambición. Y además, llegar en este momento concreto le permitiría asentarse con tranquilidad, crecer desde dentro y convertirse en un baluarte de la defensa durante muchos años. Es cierto que la operación no estará exenta de tensiones, pero si el club cree que es el movimiento correcto, lo ejecutará con la misma precisión que ha caracterizado otras grandes decisiones del pasado. En conclusión, estamos ante un posible movimiento que podría marcar el mercado. El Real Madrid se encuentra en una posición de ventaja para aprovechar una situación de debilidad institucional y deportiva del Barcelona. Déjanos tu opinión en los comentarios.